Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy tendremos un invitado especial en una jornada especial en cuanto a la semana del Día Internacional de Educación. ¿Qué rumbo tomar? Motivar hoy un gran desafío. ¿De quién se trata? De Adrián Lescano. Él nos estará acompañando desde Argentina. Es el director de la Red Internacional de Gestión Educativa, la RIS. Bienvenido, Adrián, a los espacios de entrevista. Desde Caracas, Venezuela, te acompaña Danilo Márquez por la Remotivar. Danilo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Saludándolos desde Argentina y bueno, de esta Red Internacional de Gestión Educativa que recordemos que se formó en 2020 y que poco a poco va tomando confianza y se va relacionando con instituciones educativas e instituciones que promueven la educación también no formal y asimismo quieren impartir o motivar, digamos, a diferentes personas al acceso a la educación. Para eso estamos aquí, digamos, para poder, digamos, transitar esta jornada rumbo, digamos, a este nuevo camino e inicio después de esta pandemia, aunque aún continuamos en una etapa de pandemia, si bien, digamos, los daños que se están produciendo son mucho menores, digamos, que aquellos donde vivimos en el 2019-2020, digamos, un proceso más grande, ¿no? Obviamente. Excelente, Adrián. Hoy tenemos una edición especial de las entrevistas en cuanto a la semana por el Día Internacional de la Educación, celebrado al pasado 24 de enero. Con el tema, Adrián, ¿qué rumbo tomar en la educación? Motivar hoy un gran desafío. Adrián, coméntanos acerca de este tema que vamos a desarrollar el día de hoy sobre la transformación de realidades educativas para mejorar. Y vamos a iniciar por consultarle la opinión experta de Adrián Lescano sobre cuál es la realidad educativa, cómo tú la vives, desde esta visión múltiple que gracias a la red que tú integras internacional de gestión educativa puedes tener la suerte de tener diferentes miradas. ¿Cómo es la mirada global de la realidad educativa de hoy? Digamos, proceso, porque el proceso educativo lleva diferentes etapas a lo largo de toda una vida, entonces el proceso educativo es muy largo y cuando nosotros nos referimos a transformación, estamos hablando de esos cambios, esas maneras, digamos, diferentes que tenemos de educar. Y en diferentes lugares, con diferentes culturas, obviamente la educación no es la misma. Todo se piensa que el sistema educativo es uno solo y en realidad va basado mucho en la cultura, en la familia, en el contexto, en el aprendizaje, digamos, que tiene durante toda la vida aquella persona que se va relacionando con otros. ¿Está bien? Entonces, en ese proceso es en el que nosotros nos involucramos desde el punto de vista de la transformación. ¿Está bien? Entonces, transformarlo, ¿para qué? Porque uno puede transformar digamos, un estado, ¿está bien?, para llevarlo a otro estado diferente. Pero acá el estado tiene que ser para mejorar. Por eso transformar esas realidades. Y porque las realidades son diferentes en cada uno de los países o de diferentes ambientes, o dentro de un país, de diferentes ciudades, dentro de las ciudades, de diferentes instituciones o escuelas, porque las familias y los niveles, y sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, las desigualdades y la inequidad social es muy amplia, entonces obviamente las realidades van a ser muy, muy diferentes. Más allá de que el programa educativo, digamos, se baje de un ministerio de una misma forma, la realidad educativa es muy, muy distinta para cada persona. Entonces, transformar esa realidad educativa para mejorarla es una función de esta red que, ¿cómo lo va a hacer? Y bueno, a través de la motivación hacia los docentes, de aquellos docentes que llegan, ¿está bien?, a esos lugares donde pueden transformar esa realidad. Porque por más que uno haga políticas, ¿está bien?, esas políticas las implementan quienes tienen las capacidades de hacerlo. Y esas capacidades de transformar ese lugar es quien trabaja en territorio. Y hoy el que trabaja en territorio es el docente. Esa es la realidad. Excelente, Adrián. Coméntanos acerca de lo siguiente. Casi siempre cuando escuchamos la palabra transformar, creemos que solamente se trata de cambiar, o sea, cambiar lo anterior, lo viejo por lo nuevo. Pero quisiera preguntarte, ¿para qué cambiar? ¿Debemos cambiar? En realidad el cambio viene dado por la evolución natural. ¿Está bien? Normalmente uno dice, bueno, sí, no, uno está cómodo, está bien como está, no debería cambiar porque si los procesos son casi los mejores o si hay buena
buena. Bueno, hay que volver a revisar los procesos y volver a revisar eso que realmente pensamos que está bien, porque tal vez, digamos, no para todos está bien. Teniendo en cuenta, digamos, la diversidad que hay cultural entre las personas y lo que puede llegar a dar cada persona, está bien, es necesario que tiene que haber un cambio. Está bien, el cambio no puede ser de una mejora significativa, pero sí puede haber un cambio interior en lo que uno va aprendiendo, porque el aprendizaje se demuestra, digamos, continuamente a lo largo de toda la vida. Hay nuevas cosas, hay nuevos elementos, nuevas herramientas, nuevos conocimientos. Entonces, el descubrir es una naturaleza del ser humano. El ser humano nació saliendo de las cuevas para intentar descubrir cosas, investigar, bueno, adquirir conocimiento, y de ahí se va armando, digamos, esto que nosotros llamamos civilización y lo que llamamos desarrollo, ¿está bien? Bueno, nos vamos desarrollando como personas, como individuos, como sociedades complejas, porque somos complejas, ¿está bien? Pero bueno, para eso lleva el cambio, ¿está bien? Para mejorar a la persona, para mejorar a la sociedad y obviamente para, digamos, hacerlo en la medida de la protección en el planeta, obviamente, que es el lugar donde habitamos. Adrián, a propósito de la pandemia que actualmente todavía la padece el mundo, ¿qué cambios consideras que se realizaron y se dieron, ya sea por a la fuerza, o uno no han querido tomarlo, pero realmente esta pandemia nos cambió y la educación cambió antes de 2020 y después de 2020 o en este 2022 tenemos una nueva educación gracias a la pandemia? Sí, yo creo que, digamos, hay cambios. El mayor cambio es el tecnológico. O sea, nosotros pensábamos que no podíamos, o una gran parte de nosotros, una gran parte del sector educativo pensaba que si no era presencial, digamos, la calidad educativa no era la misma. Y nos han demostrado que hay, digamos, situaciones donde es necesario, digamos, incorporar la virtualidad conjuntamente con la presencialidad. Ninguna de las dos cosas es buena, o sea, solamente la presencialidad, digamos, no ayuda porque uno se pierde también de personas o conocimientos o experiencias que puede adquirir a través de la virtualidad con, obviamente, investigadores o docentes de renombre que obviamente están mucho más avanzados por vivir en países tal vez más desarrollados. Y bueno, esto nos permitió mejorar, digamos, la comunicación. Entonces tenemos varias cuestiones. La tecnología, obviamente, es una de las cuestiones que ha mejorado en la parte educativa. La comunicación, obviamente, asociada a la tecnología. La información, el manejo de la información, accedemos mucho más fácil a documentos o digamos, a escritos, digamos, en la parte electrónica, que antes era bastante más complicado, no sé si acceder, pero era bastante más complicado ir a buscarla por el solo hecho de ir a leerlos de ese lugar que no conocíamos. Y bueno, y se nos han cruzado un montón de vínculos, está bien, porque también has generado un montón de vínculos con este tema, el cambio de la pandemia. O sea, llevó entonces a la tecnología, a la información, a la comunicación, a los vínculos, a esa conexión que no la podíamos tener si no era desde la virtualidad. Y bueno, aprendiendo, digamos, a ver que la pandemia nos sirve para un montón de cuestiones. Y obviamente siempre que hubo una revolución, más allá que sea de salud, que sea, digamos, por algún motivo específico, siempre sobrevienen nuevos cambios, nuevas cosas que motivan a todos, principalmente a los docentes y a los alumnos, a querer conocer más, a querer saber más, a adaptarse a esos cambios y a esas nuevas conductas. Lo que sí no sabemos, porque hay mucha gente que queda en el camino porque no se adapta tal vez a esos cambios. Bueno, los que vienen, las nuevas generaciones que vienen, ya saben que los cambios se producen día a día, digamos. Entonces ya están preparados mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Adrián, a propósito del tema central de esta semana por el Día Internacional de la Educación, el motivar hoy, coméntanos acerca de lo siguiente. ¿Qué le dirías a aquel estudiante que diría, bueno, para qué ir a una aula de clase? Si me meto en Google, me meto en YouTube, ahí accedo a miles, millones de tutoriales, guías, como todos nos indica también, cantidad de información, libros electrónicos, PDF, cualquier cantidad de información. ¿Por qué yo debo estar
del lunes a viernes, todo una jornada completa dentro de la clase. Porque no puedo seguir a distancia. Si puedo, mis maestros me pueden enviar mis tareas y yo perfectamente a través de WhatsApp, un Zoom, un correo, un Google Meet podría yo hacerlo. ¿Qué le dirías a ese estudiante? Bien, bueno, eso es interesante la pregunta porque justamente el año pasado, no, en 2020, finalizando el 2020, estuve en un trabajo de investigación donde investigamos en una universidad de acá de Argentina, profundamente cuáles eran, digamos, en estas cuestiones de presencialidad y virtualidad, cuáles eran aquellas cuestiones que los estudiantes más extrañaban, ¿está bien? O aquellas que, ¿por qué los motivaba a querer volver a la presencialidad? Bueno, entre estas cuestiones fue el vínculo con los docentes, la charla, el día a día, el debate, ¿está bien? La vivencia, la pertenencia a la institución, la pertenencia al lugar, el poder tocar, abrir una puerta, comentar con el compañero, cruzarte en los pasillos, acá nosotros, por ejemplo, tomar un mate o un café, digamos, y bueno, ese tipo de situaciones te permiten generar un vínculo más allá de lo que uno está aprendiendo por la pantalla. Lo mismo pasa, un poco de menor magnitud, en la virtualidad a través de estas reuniones que nosotros tenemos, digamos, que son más personales, que no tienen que ver con, digamos, escuchar, hablar a un docente o interactuar, cuando hay un montón de personas que te están escuchando, a veces con una ponencia o una conferencia de alguien, probablemente uno solo pueda chatear o decir alguna palabra, pero si no es interactiva, si uno no interactúa con el que está, perdés el vínculo, perdés el contacto y te volvés un simple mirador, diría yo, de lo que está sucediendo al otro lado. Entonces tiende a ser un monitor más, como lo es la televisión cuando uno, digamos, quiere mirar una serie o un programa. Entonces eso no tiene que pasar. Tiene que pasar en poca medida. Por eso la presencialidad, el volver a tomar contacto con la gente, las vivencias, el rato libre, no el ir a estudiar la presencialidad, sino el rato libre de pasarla con las personas, de hablar con el docente después de clase, para preguntarle, ¿y esto? ¿Está bien? ¿Cómo puede ser? O tener ese contacto te genera múltiples satisfacciones o necesidades o vínculos. Te permite vivir otra cosa que de otra manera que no sea presencial no la podrías vivir o experimentar. Y a veces muchísimas de las cuestiones que nosotros nos quedan guardadas en la memoria son aquellos detalles puntuales que lo vivimos en forma presencial. Estamos conversando con Adrián Lescano desde Argentina, director de la Red Internacional de Gestión Educativa. Adrián, coméntanos acerca de ese rumbo hacia dónde va la educación. La gente, todos estamos como a la espera. ¿Qué va a pasar luego de la pospandemia? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Hay un tema que no es nuevo, ya lleva algún tiempo sobre el tapete educativo, que es la educación híbrida. Un segmento de manera presencial y del otro de manera virtual. ¿Hacia allá iría la educación o nuevamente luego que se termine esta pandemia iríamos todas nuestras aulas de clase y ya lo virtual dejaría a un segundo plano? En esas conversaciones, en esos debates, en esta red internacional de gestión educativa que ustedes de diferentes países y visiones, sobre todo de Latinoamérica, han tenido, ¿qué perspectiva tiene la red educativa sobre qué rumbo va a tomar la educación? ¿Iremos a la educación híbrida? ¿Iremos nuevamente a lo presencial? ¿Tomaremos una mezcla de ambos, lo mejor de los dos? Yo creo que eso tiene que ver con la calidad educativa, fundamentalmente con el aspecto de la calidad educativa. ¿Y por qué? Porque vamos a tener que tener en cuenta quién nos está ofreciendo educación. ¿Está bien? Lo que nosotros tenemos que ver primero es de dónde nosotros vamos a tomar esa información para ser mejores docentes, para ser mejores gestores. ¿Está bien? Porque si nosotros no vemos o no averiguamos quién nos está formando, probablemente la formación que tengamos no sea la adecuada para poder, está bien, después, brindarla a los alumnos y digamos, y eso sería una falta de calidad bastante importante. Entonces, en esta cuestión de la educación híbrida, está bien, es importante tener en cuenta esa cuestión principalmente. O sea, hay algunas instituciones que, por más que le haya ido bastante bien en la forma virtual,
van a preferir continuar con la presencialidad. Muchas instituciones, y te diría que bastantes instituciones universitarias de Argentina y de Latinoamérica. Y eso tiene varias cuestiones. Una de las cuestiones es que, obviamente, la presencialidad involucra muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento local, de la economía local o regional, y también de las regiones. Entonces, las universidades por excelencia en Latinoamérica, y obviamente también en Europa, han realizado muchas acciones e inversiones en infraestructura para tener una masa significativa de cantidad de estudiantes y de docentes. Entonces, uno no puede de la mañana a la noche, digamos, ¿qué haces con toda la infraestructura que vos generaste para todos estos docentes y alumnos para dictar tus carreras? ¿Ven? La infraestructura va a estar para usarse, uno no puede abandonarla, así porque sí. Sí, también va a ir preparándose muchas de estas instituciones universitarias y educativas para ir brindando una educación que sea un poco híbrida, pero la realidad es que la presencialidad va a volver en un porcentaje bastante significativo y la virtualidad un poco bastante menor, digamos, de lo que uno se esperaba. Si bien muchos de los recursos se van a obtener en forma virtual, la mayoría de las instituciones está muy preparada, digamos, para dictar carreras en forma presencial. Excelente, Adrián. Adrián, coméntanos acerca de esta transformación de realidades educativas para mejorarla. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son esas primeras claves que debemos tomar en cuenta en esta planificación que nuestros directores, nuestros sistemas de gobierno en cuanto a educación deben tomar para cambiar esta realidad y adaptarla a la educación que queremos y que necesitamos? Bueno, ahí voy a mencionar dos cosas. Primero, oportunidades. Y después, motivación, que es de la jornada que estamos hablando. Oportunidades, ¿por qué? Porque si uno no le da oportunidades al docente, que es el que es el referente, el guía, el tutor, de poder llegar, digamos, a lugares o llegar a territorio, llegar al alumno, es el que tiene la potestad de poder hablar con el alumno, hablar con los padres. Entonces, si nosotros no damos oportunidades para el desarrollo docente, de la carrera docente, y acá estamos hablando oportunidades de carreras docentes, está bien, porque uno puede decir, bueno, sí, en Argentina damos oportunidades porque tenemos una educación gratuita, digamos, a nivel universitario. Hay muchas universidades que le dan, vos vas a cursar, digamos, y te tenés que hacer cargo de los materiales y de la casa, pero la universidad es gratuita. Está bien, pero el tema ahora es que se está buscando que el docente tenga un título de posgrado, una maestría, una especialización, y eso sale muy caro, muy caro. La diplomatura no alcanza a darte, digamos, la formación que una carrera de especialización y doctorado te da, ni tampoco un curso de posgrado. Sí te da conocimientos, ¿está bien? Pero no te da el aval o el título para que vos te puedas desempeñar profesionalmente, digamos, sobre lo que estás formado. Entonces, tiene que ver con estas oportunidades que se le dan a los docentes en principio. Y después, motivarlos para que impulsen la transformación interna del propio docente para querer mejorar y seguir enseñando y aprendiendo. ¿Está bien? Entonces, esas dos cuestiones son las herramientas esenciales. Y bueno, obviamente lo otro tiene que venir de la mano con una política que sea implementadora de herramientas y tecnología al alcance del docente y de las instituciones, como por ejemplo Internet, como por ejemplo buenos equipos informáticos. Está bien, si nosotros no tenemos esas buenas herramientas tecnológicas para poder manejarnos dentro de esta época de la tecnología, entonces difícilmente en algunos lugares llegue, digamos, este tipo de oportunidad o esta motivación para que los docentes sigan creciendo. Hay escuelas e instituciones muy dispares en Argentina, pero muy dispares, y alumnos que tienen oportunidades, porque aquellos que están en las mejores instituciones tienen muchísimas oportunidades de estar mejor económicamente, y aquellos que no, que están en instituciones que no están, se la tienen que rebuscar muchísimo, está bien, muchísimo. Si bien hay becas, hay un montón de cuestiones en el ámbito universitario,
Después hay que mantenerlo, hay cómo hacer para mantener digamos, el hábitat donde uno va a estudiar y demás. O sea, hay muchas cuestiones que todavía hay que lucharlas y hay que pelearlas para que haya más igualdad y equidad. Es la única manera. No hay otra. Yo no veo otra situación que uno, digamos, trate de transformar esa realidad si no hay una buena política, una buena motivación, un lugar donde haya oportunidades y obviamente apoyo de las familias también para con los chicos, porque obviamente es lo más importante que la familia puede llegar a tener, darle a sus chicos el crecimiento personal para que él pueda tener una oportunidad económica mucho mejor en la que está uno, tal vez, y también de ser feliz, obviamente, porque de eso estamos hablando, ¿no? De tener una vida para ser feliz. Genial, Adrián. Estamos conversando con Adrián Lescano, director de la Red Internacional de Gestión Educativa. Adrián, ya finalizando la entrevista, no nos queremos despedir sin que nos comentes acerca de qué asignaturas, nuevos pensos se deben modificar o se están en proceso de modificación y adaptación a este nuevo sistema, a estas nuevas realidades educativas. ¿Qué crees tú? Bueno, la realidad que lo que tiene que venir en estos momentos es que nosotros los planteamos, digamos, en el trabajo donde estamos haciendo ahora en la UNESCO, que tiene que ver con el liderazgo transformacional. O sea, tiene que haber un cambio profundo en aquellas personas que lideran, ¿está bien?, las instituciones. Un cambio profundo, porque desde ahí se baja la política, desde ahí se implementan las acciones. Porque los operativos, digamos, siguen una orden e implementan ciertas acciones, ¿está bien? Pero el liderazgo de las instituciones y el liderazgo de las personas para un proyecto, ¿está bien? El liderazgo de un docente en el aula, es de ahí donde se impulsa, de ese liderazgo transformador, ¿está bien? Entonces, el liderazgo propio de la persona tiene que ser impulsado y motivado de alguna manera. Transformar ese interior, digamos, para poder liderar el lugar donde uno se desempeña, para liderar el contexto y tratar de beneficiar de ese contexto, digamos, lo que uno puede brindar a esos alumnos a los cuales está formando. Fundamental, digamos, la asignatura que tendría que ser algo de ética y liderazgo, puede ser que es fundamental, porque obviamente si no tenemos ética para con lo que se viene, o la transformación, digamos, de lo que se viene para mejorar el mundo, para crear un lugar mejor, obviamente, digamos, va a ser bastante complicado, porque liderazgo, podemos tener liderazgos negativos o liderazgos de diferentes maneras, pero un liderazgo que cumpla con las normas éticas de conductas o sociales, o que profundice, digamos, sobre alcanzar el mejor desempeño de los alumnos y de la gente que tienen a cargo, es el liderazgo el que necesitamos en Latinoamérica y en Caribe. Y en el mundo también, más allá de que nos quieran mostrar otra cosa, necesitamos un liderazgo comprometido, digamos, con la gente, con el planeta, un poco más abierto, digamos, a querer que el otro mejore. Y por qué no que sea mejor que uno, porque obviamente ojalá uno pudiera lograr que el que está debajo en algún momento sea mejor que uno, porque eso quiere decir que uno enseñó de la mejor manera posible. De manera muy personal, ¿qué motiva a Adrián Lescano? A ver, es una pregunta bastante linda, porque ¿qué es lo que motiva? Y bueno, el ver que es posible cambiar, el ver que es posible mejorar, que lo podés hacer día a día y que la mejora te da satisfacción y que no es económico. O sea, hay muchas cosas que no son... Es importante, obviamente, tener una buena economía para un buen bienestar. Es muy importante, porque cuando vos no tenés qué comer o no tenés, digamos, o no andas bien de salud, no tenés el dinero para poder mejorar, difícilmente puedas pensar, digamos, en otra cosa que no sea, digamos, estar mejor en esa situación. Ahora, mi motivación tiene que ver con cambiar la forma en que hoy estamos viendo a las sociedades y el comportamiento de esas sociedades, y fundamentalmente del ámbito educativo. La manera en que nosotros podemos cambiar esas sociedades o el actual sistema
está bien, de desigualdades o inequidades es a través de la educación. Y a través de la educación tiene que ver con de cómo gestionamos, de qué acciones emprendemos en el ámbito educativo para cambiar esa situación. Porque si nosotros seguimos de la misma manera, obviamente el rumbo no es el mejor de todos. Entonces, tenemos que ir rumbo hacia la sustentabilidad, hasta que todo sea sustentable, porque si no es sustentable, en algún momento se cae. Si vos no tenés un sueldo que te sustente en tu casa, está bien, que sustente tus gastos, en algún momento se va a caer ese sistema. Entonces, si vos no tenés habitaciones, casas, para darle a la gente que viene nueva, que forma pareja, que forma familia, ¿dónde van a vivir? Si vos no tenés escuelas para darle a los chicos para estudiar, ¿dónde van a ir a estudiar? Si vos no tenés alimentos para darle a la gente que se muere de hambre, o sea, ¿dónde van a comer? O sea, los cambios tienen que ser profundos. Hay muchas cosas que hay que cambiar, fundamentalmente desde el ámbito educativo. Eduquemos a los nuevos líderes para generar un nuevo cambio social. ¿Lo queremos cambiar desde la política? Si tenemos los líderes anteriores, cambiémoslo desde la educación. Ahí tenemos que generar el cambio. Bueno, eso es un poco lo... Excelente. Hoy conversamos con Adrián Lescano, director de la Red Internacional de Gestión Educativa, en el marco de la celebración por el Día Internacional de Educación. ¿Qué rumbo tomar? Motivar hoy, un gran desafío. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Márquez. Y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, Danilo, y bueno, saludos a todos desde Argentina, y bueno, súmense a la Red Internacional de Gestión Educativa y ojalá y a Motivarte Oficial también, que son dos instituciones que están trabajando conjuntamente por la educación, y también a todas aquellas instituciones que se sumaron a esta jornada que está siendo excelente y bueno, y va a dar que hablar en el futuro.